Hola, ¿qué tal amigos? Pues sigue la cacería internacional de Emilio Lozoya, pero hay un elemento adicional. Hoy aparece información donde dicen que hay una advertencia desde los Estados Unidos, que ya le dijeron al gobierno de Andrés Manuel: si tú no detienes a uno de los peces gordos que están siendo investigados, nosotros lo vamos a detener. Ya tenemos las pruebas, tenemos un plazo de tiempo determinado para ver si en Palacio Nacional se puede ejecutar esta decisión o lo hacemos desde la Casa Blanca. De esto vamos a hablar el día de hoy porque también hay noticias desde España con Ancira, pero vamos a arrancar con Raimundo Riva Palacio. El de la semana pasada escribió una columna que hacía referencia a las acusaciones del abogado de Lozoya. Básicamente el abogado de Lozoya lo que quiere decir es que su cliente era el único inocente y que estaba rodeado de puros corruptos. Todos esos corruptos manejados por Luis Videgaray, y que incluso cuando se va a Lozoya y le entregan el control de Pemex a Luis Videgaray es cuando se termina de hundir la empresa. Entonces dice Raimundo Riva Palacio: bueno, aguas presidente, si tú te vas por esta línea de investigación, vas a decir que Pemex prácticamente en su totalidad era corrupta, y esto puede provocar algunas reacciones de la autoridad de Estados Unidos, la Secretaría del Tesoro, que con este argumento le quitó la filial en Estados Unidos a Maduro, su petrolera en Estados Unidos, y se la entregó a Guaidó. No te vaya a suceder lo mismo. Ese es el mensaje que le envía Raimundo Riva Palacio. Obviamente no es de su autoría, se entiende que es de Luis Videgaray, porque a él es al que finalmente lo están acusando de tener tantos tentáculos al interior de Pemex. Bueno, a eso hubo una especie de respuesta, y eso se da a través de la columna del día de hoy de Mario Maldonado, donde se centra un poquito más el tema. ¿No? Ya no es, dice, el asunto en Estados Unidos no es la empresa, es el pez gordo, es la persona, ¿no? Hay que seguir la investigación porque esto va a llevar a la detención o a la responsabilidad de una persona, no de la empresa. Y aquí es donde viene este anuncio, esta advertencia del gobierno de Estados Unidos. Miren cómo lo redacta. Entre los cercanos a la presidencia, se asegura que a mediados de junio desde Estados Unidos llegó un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un plazo de 100 días se debería poner tras las rejas a un pez gordo de la administración de Enrique Peña Nieto. No sabemos si esto incluye a Enrique Peña Nieto o solo de su administración. De lo contrario, dice, la justicia de aquel país se encargaría de hacerlo. Este mensaje fue entregado en medio de diversas peticiones por el asunto migratorio y fue recibido como un último llamado por parte del gobierno mexicano desde los Estados Unidos. Entonces tenemos este aviso, esta advertencia, ¿no? Que, insisto, va en sentido contrario. Ya no es la empresa, ya es el pez gordo. Es una posición distinta. Lo que tenemos, o una revelación que va en este mismo sentido, en el mismo diario, que es el Universal, habla bajo reserva. Esta fue publicada, decía Mario Maldonado, la advertencia de Estados Unidos llegó a mediados de junio. Bueno, esta orejita fue publicada el 20 de junio, en teoría unos días después. Y digo en teoría porque esto ojalá alguien nos los pudiera confirmar. El motivo de la molestia de Andrés Manuel, y habla de un ultimátum que dio, justamente así titulan, para cazar a Lozoya. El motivo de la molestia de Andrés Manuel de una reunión con integrantes fue porque no han sido capaces de detener al exdirector de Pemex, dice la orejita. En la reunión realizada hace unos días, el presidente cuestionó a sus colaboradores haber permitido que Lozoya se convirtiera en prófugo de la justicia mexicana. Pero el enojo, dicen, creció cuando recibió la respuesta a su pregunta de si Lozoya estaba o no en México. Le respondieron que todo indicaba que el exfuncionario se encontraba en Alemania. Fue de las primeras filtraciones donde se planteaba este escenario muy real de que Lozoya estuviera ya en aquel país europeo. Entonces vino el ultimátum. Tienen 30 días para detenerlo. Es lo que presuntamente habría dicho Obrador en esta reunión con los funcionarios de su gabinete, ¿no? En esta, pues, digamos, petición, advertencia, el ultimátum del propio Estados Unidos también para detener a Emilio Lozoya o pues a quien sea, ¿no? A un pez gordo, finalmente. Entonces tenemos estos datos, esta información. Vamos a regresar con la columna de Mario Maldonado, quien también sigue haciendo referencia al caso de Luis Videgaray, que sería, y yo lo veo como una especie de respuesta a este escenario que planteó Riva Palacio, también como una especie del Team Videgaray. Bueno, dice lo siguiente, dice,
saca algunos argumentos del abogado, incluso recordando cómo a él se le decía vicepresidente, a Luis Videgaray, que incluso tenía un gabinete sombra y que a través de este gabinete también funcionarios como el señor Raúl Murrieta Cummings, que estaba en la subsecretaría de la SCT, ayudó a Videgaray a pues, conseguir los contratos más onerosos del sexenio anterior. Es decir, ya también hablando de su participación e influencia al exterior de Petróleos Mexicanos. Y sí, la verdad es que entre estos dos personajes, el que tenía más tentáculos, el que llegaba más lejos, el que tenía más negocios y más intereses, era justamente Luis Videgaray. No que se le deba perdonar a Lozoya todo lo que presuntamente hizo, pero pues de los dos, el peorcito o el más gordo, el pez más gordo, sería Luis Videgaray. Y también saca algunos datos sobre el equipo que está trabajando ya con él, buscando una estrategia mediática, legal, de redes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Osvaldo Santín, Aristóteles Núñez y Alejandra Sota. Pero hay un personaje que se llama Abraham Zamora, quien dice también muy cercano a él y ahora despacha como el vicepresidente de Asuntos Corporativos de IENOVA. Entonces, IENOVA es esta empresa que ahorita está haciendo o está en el marco de las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad por el famosos gasoductos, por estos contratos que fueron entregados con muchas facilidades a ellos, donde IENOVA ha cobrado ya casi 900 millones de pesos por nada, porque así lo establecen los contratos. Todavía antes de recibir la obra, ya Comisión Federal de Electricidad les pagó 800 millones adicionales. Y ahí está el funcionario de Luis Videgaray. Entonces, pues también todo va embonando, ¿no?, en estos actos de corrupción. Entonces, esa es la revelación que hace Mario Maldonado en su columna, esta advertencia de los Estados Unidos, el ultimátum. Y en medio de todo esto, hoy aparecen filtraciones. Insisto, ya están los dos equipos, de Luis Videgaray y de Emilio Lozoya. A ver quién es el más malo de los malos ante la opinión pública. Y hoy sacan una filtración, y saca una filtración Mexicanos contra la Corrupción, y dicen que esta filtración es de la Fiscalía, es decir, que es algo que está ocurriendo al interior de la Fiscalía. La pregunta inmediata es, ¿quién está soltando la sopa en las oficinas que comanda Alejandro Gezmanero? ¿Qué es lo que dice la nota? La esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigado por corrupción, se asoció con una abogada de Altos Hornos de México para crear una empresa que se intervino por supuesto lavado de dinero y defraudación fiscal. Esto se reveló el día de hoy. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue la fuente que cita una investigación de la Fiscalía General de la República. ¿Qué hace Claudio X González filtrando esta información? ¿Quién se la está dando? Si efectivamente así es como está ocurriendo. Pero bueno, lo que dicen es que esta abogada de Altos Hornos de México pues se asoció con la esposa para fundar una empresa que se llama Yacani, a la cual se le investiga por un fraude de 5 millones de pesos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Básicamente en eso se centra la investigación. Esta abogada se llama Tania Beatriz López Abut, quien además, dicen, pues se encarga de varias actividades de la empresa, y esta relación con Altos Hornos de México viene en el sentido de que ella trabaja para Juan Carlos Quintana Cerur. Juan Carlos Quintana Cerur es un abogado de los principales de la empresa, fue que incluso llamó y citó al Consejo de Administración cuando se dio la detención de Ancira y se tenían que dar ciertos ajustes legales, evidentemente, en la empresa. Y que, bueno, pues ahí está más que nada definido por eso. Incluso este señor Cerur es el que se le señala de haberles comprado la casa en Ixtapa, porque pues así es como se hizo la triangulación. Entonces, sí está muy metido ahí, incluso de lo poco que hay de esta empresa Yacani S.A.D.C.B., quien aparece como representante legal, y está la dirección de la empresa y demás, es esta señora que es Tania Beatriz López Abut. Ella misma aparece ahí como representante legal de la empresa. Ante esta acusación, el abogado ha respondido, el abogado Emilio Lozoya, y dice, ahí como lo dice, niega el vínculo. Dicen que esta señora que pues aparece como socia, que seguramente es una socia menor, que no tiene contacto mayor con la señora esposa de Lozoya, que él no tiene conocimiento que trabaje en Altos Hornos de México, pero bueno, además, independientemente de su posicionamiento y hasta las mentiras, también lo que dice es que no tiene notificación de que se hayan congelado las cuentas de Yacani. Entonces, insisto, aquí hay mucha filtración y hay mucha información que yo creo que acaban siendo medias verdades por todos lados. Sin embargo, hay media parte de verdad, media parte de mentira. ¿Quién sigue entregando la información a estos personajes? Ojo, hay que tener mucho cuidado. Y por si fuera poco, hace algunos días se anunció la
decisión de un juez, lo anunció el propio Santiago Nieto, que había negado el desbloqueo de las cuentas de Alonso Ancira relacionado al caso Lozoya. Dijo, suspender el bloqueo atentaría contra la seguridad nacional al obstaculizar las labores de la UIF en materia de prevención y combate de actos ilícitos. Y bueno, de alguna manera, de los pocos reveses, porque ha tenido varios este caso Emilio Lozoya, ahí Santiago Nieto estaba pues justamente dando a conocer esta información. Hay que recordar que lo que sí tiene ANSIR es un amparo en contra de la orden de aprehensión aquí en México. O sea, si regresa a México no lo van a poder detener inmediatamente. Eso todavía está por resolverse. Pero aunque le quitan las cuentas, ¿no? Aunque le quitan el dinero, finalmente Ancira pues sí tiene el dinero, el recurso, lo está sacando y lo está obteniendo de algún lado, porque hace algunas horas se acaba de dar a conocer que el dueño de Altos Hornos de México pagó la multa ya la pagó ante las autoridades españolas para enfrentar su proceso de extradición en libertad. Esto le compra un poco más de un mes, 45 días, si mal no me falla la memoria, va por ahí, que es el plazo que tiene México para justificar la extradición de Ancira hacia nuestro país. Si no pagaba la fianza, este proceso lo tenía que llevar dentro de la cárcel, y ahora que pagó la fianza de 1 millón de euros, ese es el tamaño de la fianza, la va a poder llevar en libertad. ¿Cuánto es 1 millón de euros? Son 21 millones y medio de pesos. Entonces, de poco sirvió, yo creo, que se hayan congelado las cuentas. Estos personajes tienen financiamiento por todos lados, pero es también el tamaño del adversario legal que están enfrentando en la Fiscalía y en la UIF. Así que la situación no es nada sencilla, sobre todo porque ahorita está Ancira allá y también están trascendiendo en las notas que es ciudadano de los Estados Unidos y eventualmente puede acogerse también a varios de los beneficios que pudiera otorgar la ciudadanía estadounidense. No solo eso, también se hablan de los escenarios de convertirse finalmente en testigos protegidos en la investigación que se haría en los Estados Unidos. Acuérdense, son 100 días. Y que eventualmente ante estos escenarios ellos pudieran participar y pues verse beneficiados también por estas decisiones. Entonces así van los escenarios, con filtraciones avanzando en un pleito mediático ilegal entre dos peñistas, dos exfuncionarios. Luis Videgaray, que es un personaje que todavía sigue teniendo mucha influencia, sobre todo en ciertos niveles, y que tiene los documentos de Pemex y está dispuesto a entregárselos a Estados Unidos también, con tal de que metan a Emilio Lozoya a la cárcel, y obviamente Lozoya también tiene lo suyo para inculpar a Luis Videgaray. Y la pregunta es, ¿y aquí en México qué? ¿Y los dineros y el recurso que se robaron qué? ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto y el futuro de estas investigaciones? Y es solo un caso. Falta todavía Odebrecht, falta estafa maestra, falta pues la SCT, contratos millonarios, muchísimas cosas todavía que hay por delante. Y es un avance en el sexenio de Peña, súmenle a Calderón y a Fox. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.